Vale. Bueno, no sé si se me escucha, sí, creo que se me escucha. Quien vaya entrando, si puede verificarme que se me oye, perfecto. Si podéis ir verificándome que se me escucha, perfectísimo. ¿Se me escucha perfectamente? Vale. Yo voy a esperar un poquito a que se vaya entrando más gente y ya le doy. Y también si me podéis verificar que se me ve ahora mismo, porque yo me veo, pero si cambio de página o lo que sea, se me escucha genial. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Ay. Pues os voy a dar un ratito y comienzo. Lo que quiero hacer, bueno, con este directo también, cuando termine un poquito de hablar de lo que voy a hablar y demás, tengo dos opciones. Si queréis, me podéis escribir todas las dudas una vez acabe, porque el chat de YouTube se me va subiendo. Entonces, para no tener que yo subir, me podéis escribir todas las dudas, o bien, como tengo el formulario que os mandé, que también me dijisteis alguna que otra duda, pues me puedo poner ahí a resolver yo de forma personal las que crea que puedo responder de forma personal, porque luego no todas siempre puedo responder. Así que nada, chicas. Voy a darle un ratito y comenzamos. Un minuto y comienzo. Voy a ir empezando. Bueno, chicas, pues este directo o webinar, como lo queramos llamar, yo he decidido llamarle de la obsesión a la calma porque básicamente yo creo que es como la frase que define un poco el trabajo que hago pues, con todas las chicas, el trabajo que hago en redes y demás, ¿no? Yo sé que ahora mismo pues tendréis como una guerra en vuestra cabeza, ¿no? Una parte de vosotras que dice, ojalá este directo me ayude, y otra parte que diga, seguro que es una pérdida de tiempo, seguro que voy a escuchar más de lo mismo, sobre todo ahora en redes que mensajes constantemente y que ya no sabéis a quién creer y a quién no. Yo solamente os digo que aquí no vamos a hablar de dietas, ni de lechuga, ni de pollo, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de, pues, por qué la comida, el cuerpo, os termina condicionando vuestro día a día, que al final es lo que más me encuentro hablando con todas vosotras, ¿no? Entonces, verificar, bueno, espero que se vean las diapositivas si yo lo muevo, supongo que sí. ¿Vale? Entonces, yo estuve leyendo vuestros formularios, muchas gracias por rellenármelo, y pues
es muy normal, leí que os decís cosas muy feas, os decís a vosotras mismas soy inútil, o que os da asco vuestro cuerpo, o que sentís, esta es muy típica, ¿no? Que ya la habéis liado en cuanto comes algo que no debías comer. Así que si tú estás aquí, entiendo que es porque ese diálogo interno que tú tienes constantemente en la cabeza ya está influyendo de forma negativa en tu día a día, ¿vale? Así que para que veáis que no estáis solas, que hay muchísimas mujeres que les ocurre esto, yo misma, a mí también me ocurrió años atrás, ¿vale? Así que quiero empezar un poquito por el principio, ¿vale? Que sería ver realmente qué es un atracón, ¿vale? Vamos a entender un poquito la ciencia que hay detrás del atracón. Lo primero sería como definirlo. Muchas veces utilizamos la palabra atracón un poquito como a la ligera, pero quiero que lo definamos exactamente qué es lo que es, ¿vale? Para que dejes de llamar atracón a algo que no lo es, porque al final terminamos incluso como estigmatizándolo más, ¿vale? Técnicamente, un atracón, que lo podéis ver aquí, podríamos decir que tiene como 3 patas, ¿vale? Lo principal sería como la cantidad de comida que comemos y el tiempo en el cual lo comemos. Es comer una comida, o sea, una cantidad de comida desmesurada, ¿vale? No es me abro un paquete de galletas y me lo como entero. Eso no es un atracón. Eso puede ser una pérdida de control, puede ser cualquier otra cosa. Pero no es un atracón como tal, ¿vale? Es comer una cantidad de comida desmesurada en un periodo de tiempo muy cortito, ¿vale? Eso sería como una pata principal de todo esto. Otra pata principal sería la pérdida de control. Este es muy típico y es de las partes que más duele. Es como una sensación de como si estuvieses poseída, ¿no? Como de que no estás en ese momento presente y aunque tú quieras parar, aunque te duele la barriga, aunque te sientas mal, no puedes parar. Es como si tú no estuvieses decidiendo ni lo que te estás llevando a la boca, ni cuándo comes, ni cuándo paras, ni nada. Y el siguiente sería el malestar emocional. El atracón para mí no termina cuando tú dejas de comer, termina cuando ya empieza a aparecer todo lo de después. Aparece la culpa, aparece asco hacia una misma, aparece el que no sé hablar, el autorreproche, aparece vergüenza, aparecen un montón de pensamientos, ¿verdad? Entonces, para mí sería eso un atracón. ¿Existen otros tipos de atracones? Pues un poco lo que yo he dicho antes, es decir, comer mucha cantidad con una pequeña sensación de no puedo parar de comer puede no llegar a ser un atracón definido como tal y podríamos estar hablando más quizá de una pérdida de control con la comida. En la práctica sí que es verdad que lo trabajamos un poco de la misma forma, ¿vale? De hecho, vamos a ver ahora un poquito el por qué pasa esto, porque ambas, tanto el atracón como esa pérdida de control, vienen precedidos un poco del mismo punto, así que lo trabajamos de la misma forma. Yo quiero que entiendas que realmente el atracón no tiene por qué ir sí o sí ligado al hambre física, al hambre fisiológica necesariamente, ¿vale? El atracón, hay mucha gente que piensa que el atracón es porque tengo mucho hambre. No, o sea, no tiene que ver con eso. Es una respuesta a 2 cosas que además me pusisteis mucho en el formulario. La principal es la restricción. Siempre, siempre, siempre va a haber restricción antes de un atracón, siempre. Si tu cuerpo siente que llevas sin comida mucho tiempo o que X alimentos están prohibidos, se pone en modo supervivencia. Y lo que ocurre es que te termina obligando a comer porque no sabe cuándo va a ser la próxima vez que pueda comer, ¿vale? Siempre, siempre va a haber una restricción previa. Y luego esta es opcional. Hay veces que ocurre, hay veces que no. Es un poquito más esa parte emocional. Suele ir mucho más ligado la parte emocional con las pérdidas de control que con los atracones, ¿vale? Pero bueno, se suelen dar bastante de la mano. Muchas veces utilizamos ese comer compulsivo, ese picoteo o ese atracón a modo de anestesia emocional, para no sentir esa emoción que no nos apetece prestarle atención, ya sea ansiedad, ya sea tristeza, un problema que has tenido en el trabajo, que te sientes sola, lo que sea, cualquier tipo de emoción, ¿no? Muy típico de estoy todo el día fuera de casa trabajando y estoy súper ocupada y ahí yo no pienso en comida, estoy como no pienso en nada, pero es que una vez llego a casa empiezo y no puedo parar, ¿no? Esto va muy, muy, muy ligado con que probablemente una vez tú llegas a casa es el único momento en el cual tú sientes
relax o placer y tu cuerpo ha aprendido a hacerlo a través de la comida únicamente, ¿no? Entonces yo os digo, si os pasa esto al menos una vez a la semana, no es que seáis inútiles, sino que simplemente tenéis un mecanismo de defensa activado y que lo que quiero aquí es que veamos un poquito cómo aprender a desactivarlo juntas, ¿vale? Así que os voy a pedir, para que os sintáis así como un poquito en comunidad, ponme un yo en el chat si alguna vez has sentido que no eras tú quien manejaba tus manos mientras comías, porque esto es súper típico. A mí me pasaba constantemente, siempre, o sea, era una locura. Vamos a entender ahora un poquito lo que es el bucle del atracón, ¿vale? Para que lo entendáis más aún a nivel teórico. El bucle del atracón empieza en la inmensa mayoría de casos de la misma forma, ¿vale? El atracón o el bucle del atracón siempre aparece precedido años atrás o actualmente, siempre lo vais a recordar, por un deseo de cambio físico. Es decir, empiezas a prestar atención a tu cuerpo y quieres cambiarlo, empiezas con un deseo de querer cambiarlo, pues ya sea adelgazar, cualquier historia, cambiar tu cuerpo porque no te gusta. Así que lo que ocurre es que empiezas tu primera dieta o empiezas a controlar un poco la comida, ¿no? Y cada vez eso va como a más, ¿no? Vas controlando más, empiezas una dieta más restrictiva, empiezas a eliminar según qué alimentos y tú tienes tu objetivo claro en la cabeza. Bajar no sé cuántos kilos, los que sean. Te aguantas el hambre, te aguantas los antojos, te portas bien, evitas salir a cenar. O si sales a cenar, eliges la opción más light, la que menos calorías tenga, ¿no? Y tú aguantas. Y con suerte terminas consiguiendo el objetivo que te habías propuesto. Lo que pasa es que cuando tú lo consigues, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que quieras ir a por más, porque a lo mejor, pues oye, no es suficiente. O dos, que no haya sido sostenible y que ocurre después. Efecto rebote, atracones, ansiedad. Aquí suele ser donde llega como ese primer atracón, ¿vale? Que es cuando la situación es tan sumamente insostenible que ocurre el atracón. ¿Y qué ocurre después del atracón? Pues compensación, sentimientos de culpa. Normalmente una compensación, me prometo volver a la dieta o me prometo eliminar estas cosas porque claro que no las puedo tener en casa, por eso me doy atracones, ¿no? Lo vas manteniendo hasta que de nuevo otra vez es insostenible y de nuevo vuelve a ocurrir otro atracón. Esto es un bucle constantemente. ¿Qué ocurre después del atracón? Culpa, compenso, insostenible, ansiedad, atracón. Es un bucle. Y cuanto más repites el bucle, cuanto más tiempo pasas dentro de él, cada menor tiempo va apareciendo ese atracón y más complicado, más cronifica todo. Así que hay que ponerle solución, ¿vale? Ahora, quiero hablar un poquito por qué ocurren estos atracones. ¿Cuál podríamos decir que es el motor de los atracones? Lo pone aquí en la diapositiva. El perfeccionismo. El perfeccionismo por excelencia, ¿vale? El perfeccionismo es el interruptor del todo o nada. Esto os pasa a la mayoría, ¿vale? El perfeccionismo lo que os hace es funcionar con una mentalidad súper dicotómica. Dicotómica es eso, todo o nada. Es decir, para ti no hay grises. Es decir, o lo haces 10 de 10 perfecto o ya eres un fracaso. No hay un término medio. Os suena esto, ¿no? Me propongo comer limpio y todo va bien hasta que por lo que sea me he comido una galleta que me han ofrecido en el trabajo o un trozo de pan que en verdad este trozo de pan no estaba en el plan pero me apetecía un montón y me lo he comido. En una mente normal piensa, es solo una galleta que me he comido y ya está y me olvido ni pienso en ella. En una mente perfeccionista, ¿qué ocurre? Pues que esa galleta lo que ha hecho ha sido romper la perfección que tú ya llevabas ese día, esa semana, lo que sea. Y como esa perfección ya no existe porque la has roto, tu cerebro activa un pensamiento muy peligroso, que os sonará. Ya que la he liado, ya que yo lo he estropeado todo, pues voy a comer hasta reventar, voy a aprovechar, porque como ya la he liado, ya hoy no cuenta. Aprovecho, reviento y mañana lunes, o el día que sea, vuelvo a hacerlo perfecto otra vez.
Entonces, el perfeccionismo lo que hace es que te quita los frenos. O eres perfecta o te das un atracón, no te permites un término medio. Y esto, lógicamente, es bastante insostenible, ¿vale? ¿Qué más cosas hace el perfeccionismo? El perfeccionismo hace que tus reglas sean cárceles, ¿vale? No soluciones. Es decir, como eres tan perfeccionista, lo que terminas haciendo es que creas reglas súper rígidas. No comer hidratos, entrenar todos los días. Empiezo y ya me propongo ir 5 veces a la semana. Hace una semana no ibas ningún día, ¿no? No, 5 porque 5 es lo mejor. Si voy menos de 5 no sirve para nada. Entonces son 5 o nada. No voy a picar absolutamente nada entre horas. Es decir, son reglas súper rígidas. Estas reglas, chicas, son imposibles de mantener. ¿Por qué? Porque la vida ocurre ahí fuera. Somos adultas, tenemos una vida, tenemos un trabajo, tenemos una casa, ¿vale? La vida está ocurriendo. Un día tú tienes estrés en el trabajo, tienes una cena familiar y tu regla, esa regla tan estricta que te has puesto, se rompe. Y como tu regla es tan rígida, no se dobla, sino que se quiebra. Y cuando se quiebra, ¿qué ocurre? Pues que terminas sintiendo, ¿no?, esa pérdida de control total, esa sensación de, joder, no soy capaz ni de cumplir mis propias reglas, tío, o mis propias normas, ¿no? Es como frustración contigo misma. Y eso lo que hace es que además te genera un dolor emocional tan grande que terminas incluso buscando ese alivio inmediato en la comida. Esto pasa muchísimo. ¿Qué más cosas ocurre con el perfeccionismo? Pues está por excelencia. El perfeccionismo lo que hace es poner vuestro valor como persona dependiente de un número. Esto constantemente. Lo más destructivo de tu perfeccionismo es que has pegado literalmente tu autoestima a lo que comes y a lo que pesas. Si comes bien, te sientes válida, lo estoy haciendo bien. Si fallo, ya te dices cosas horribles. Soy una inútil, no valgo para nada, soy un desastre. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que este insulto constante, chicas, lo que ocurre es que genera un estrés brutal en vuestro cuerpo. Y adivina qué es lo que hace también tu cerebro cuando siente ese nivel de estrés tan grande y de autodesprecio. Pues termina buscando un poquito de dopamina para sobrevivir. ¿Y dónde encuentra esa dopamina de forma súper rápida y súper fácil? En la comida, en el azúcar, en el atracón. Te terminas dando un atracón pues para intentar anestesiar el dolor que tú misma te estás produciendo por ser tan sumamente perfeccionista, ¿vale? Otra cosa que ocurre, el perfeccionismo lo que hace es agotar la famosa fuerza de voluntad. Yo no tengo fuerza de voluntad. Todavía a día de hoy no sé definir realmente qué es la fuerza de voluntad, pero yo sé que nadie tiene fuerza de voluntad. Mantener la fachada de perfección agota. Estar todo el día controlando cada caloría, cada gramo, cada movimiento, cada paso que doy, todo eso drena vuestra energía mental. Por eso mismo, cuando llegas por la tarde, tu cerebro ya está exhausto, ya no puede más. O sea, el perfeccionismo te deja literalmente sin defensas. Y es ahí muchas veces cuando aparece también ese picoteo compulsivo. No es que no tengas fuerza de voluntad, es que has gastado literalmente toda tu voluntad, toda tu energía del día intentando ser perfecta a lo largo del día. ¿Qué pasa? Que es insostenible. Entonces, yo os digo que mi objetivo con todo esto, de verdad, es que os haga clic la cabeza, porque muchas veces con todo esto pensáis además que lo hacéis mal o que no hago las cosas perfectas o no las hago bien o no tengo control. No, todo lo contrario. Intentáis hacerlo tan sumamente bien y con tantísimo control que eso es lo que os lleva constantemente al descontrol. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. Porque es insostenible, ¿vale? Vamos a por una mentira súper extendida que la escucho muchísimo, 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 muchísimo. El cómo por ansiedad. Ay, yo tengo ansiedad. ¿Y cómo? De verdad, me lo repetí muchísimo. La famosa ansiedad. De verdad que parece que hoy en día a cualquier cosa que nos pase con la comida ya es ansiedad. Yo os voy a decir una verdad que se puede resumir en una sola frase, ¿vale? Muchas veces, por no decir todas, no es ansiedad, es hambre. O sea, es hambre. No es ansiedad. Lo que tienes es hambre porque no comes. Esa frase resumiría todo, de verdad. Y sé que estarás pensando, no, porque sí, porque yo tengo... Déjame que me explique. Muchas veces lo que ocurre es que confundimos
todos los hambres. Hay diferentes tipos de hambre, ¿vale? Voy a hablar un poquito de ellos también. Y si hay algo que queréis saber, luego también me lo podéis dejar en dudas y me detengo un rato y hablo sobre ello, ¿vale? Pero muchas veces lo que ocurre es que estamos tan sumamente desconectadas de nuestras propias señales del cuerpo. ¿Por qué? Por seguir reglas externas, no nos escuchamos, estamos totalmente desconectadas, terminamos confundiendo nuestras señales de hambres, porque hay diferentes tipos, y le terminamos echando la culpa a la ansiedad cuando no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Si tú te pasas literalmente todo el día restringiendo, desayuno un café por la mañana y nada más, como en el trabajo una ensalada porque quiero adelgazar, ¿vale? Es completamente normal que por la tarde te quieras comer hasta las paredes de tu casa. Si no has comido casi nada en todo el día, lo que tienes es hambre fisiológica. No tienes ansiedad por la tarde. No es hambre emocional, ¿vale? No es que seas una inútil, no es que seas una glotona, no es que no tengas fuerza de voluntad. Es tu biología, es tu cuerpo, te está gritando que necesita literalmente energía que no le estás dando. ¿Para qué? Para seguir viva. Tu cuerpo no es tu enemigo. Te está pidiendo literalmente lo que no le das, comida, ¿vale? Entonces, hablando un poquito de los hambres, me voy a detener un poquito en hablar del típico y el que más demonizado que nos habla está. Diría que es el famoso hambre emocional, ¿vale? No es el demonio. Se ha puesto muy de moda, bueno, la cultura de la dieta ha demonizado desde siempre el hambre emocional, trucos para no comer por emociones, no sé qué tal. Comer por emociones no está mal. Somos seres humanos y tenemos emociones y hacemos la mayoría de las cosas por emociones. Un ejemplo que ayuda mucho a visualizar esto es, por ejemplo, en un cumpleaños que hay comida, en celebraciones que hay comida y hay emociones, es decir, muchas veces celebramos emociones positivas con comida. En cambio, cuando hablamos de malas emociones ya es como el demonio y está mal, ¿vale? No es que esté mal. El problema del hambre emocional sería cuando la única herramienta que tú tienes realmente para gestionar tus emociones es comer, es la comida, ¿vale? No por la comida en sí, porque la comida en sí es un básico que necesitamos para vivir. Es un básico, con lo cual comer inherentemente no es malo. El problema es cuando tu única solución ante los problemas es una única cosa. Me da igual que sea comida, que sea salir a correr. Imagínate, cada vez que tengo una emoción negativa, necesito salir a correr 20 kilómetros o si no estallo y me muero. ¿Qué ocurre? Que no se adapta a las diferentes situaciones que tú puedes llegar a tener. Solamente tienes esa herramienta y no se adapta. Insisto, me da igual que sea comer, que sea correr 20 kilómetros. El problema es tener esa única herramienta. No se va a adaptar. ¿Y qué quiere decir que no se vaya a adaptar? Que no te va a solucionar el problema que estás teniendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Más emociones. Más herramientas. Y más allá de más herramientas, aprender a prestarle atención a nuestras emociones, porque es que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos está ocurriendo, porque vamos tan perdidas en el día a día y tan distraídas que ni siquiera nos paramos a pensar en cómo me estoy sintiendo. Entonces habría que empezar por ahí. Párate. ¿Cómo te estás sintiendo? Párate a respirar. ¿Me estoy sintiendo estresada? ¿Me estoy sintiendo agobiada? ¿Me siento triste? ¿Por qué? ¿Porque estoy sola? ¿Estoy aburrida? Eso ya es un paso tremendo. Encontrar la emoción. Porque dependiendo de la emoción, habrá herramientas que te funcionen mejor y habrá herramientas que te funcionen peor. ¿Quiere decir eso que nunca jamás deberíamos de comer por emociones? No. De hecho, se puede utilizar. Un ejemplo que pongo yo muchísimo, sobre todo con las chicas con las que trabajo. A mí una de las cosas que más me gustan cuando yo tengo un día de mierda o he trabajado muchísimo, estoy súper cansada, estoy súper estresada, es coger a alguien que quiero mucho e irme a cenar con él. Eso es utilizar la comida a modo de herramienta emocional, ¿vale? Y lo estoy combinando con otra, que es salir con alguien, con una amiga, con quien sea, ¿vale? Puedes juntar herramientas también, no solamente la comida. Y de hecho hay una diferencia muy importante. Una cosa es, qué triste estoy, voy a pegarme un atracón en la cocina, qué triste estoy,
voy a entretenerme y voy a hacerme una receta de unas scramble cookies relajada, con música tal cual, y luego me voy a poner una serie en Netflix y me lo voy a comer. Hay una diferencia muy importante. Ambas está existiendo la comida como gestión de herramienta emocional, ¿vale? Pero hay una gran diferencia. Entonces eso importa muchísimo. Yo os digo, al final, bueno, si estáis aquí es porque queréis dejar de vivir en guerra con vuestro hambre y el primer paso para firmar la paz es darle a vuestro cuerpo lo que realmente necesita, ¿vale? En el día a día. Ese es un punto muy importante. Así que voy a hablar un poquito de cómo hacemos nosotras para solucionar este tipo de problemáticas que lo preguntáis muchísimo, ¿vale? Si de verdad tiene solución, sí tiene solución. Al final es una problemática, un problema que con ayuda profesional se puede solucionar sin ningún problema, ¿vale? Entonces, yo os digo, realmente esto no es una dieta más, no es un menú semanal que tú te imprimes y te lo pegas en la nevera y se te olvida. Es un servicio que está diseñado con un proceso de transformación, está estructurado. Tenemos fases claras, tenemos un acompañamiento constante y unos objetivos progresivos, ¿vale? Lo primerísimo para todas nosotras siempre sería que una vez entres tú te ubiques, que podamos conocer al 100% cuál es tu punto de partida, qué es lo que te ocurre. Por eso, antes que nada, siempre voy a necesitar conocer al detalle la situación de cada una en una llamada, ¿vale? Es una llamada de claridad, además, como mínimo te vas a ir con la mente más aclarada de qué cojones es lo que te pasa. Dura aproximadamente en torno a unos 45 minutos, una hora, ¿vale? Y a partir de ahí ya sería trabajo nuestro el mostraros cómo estás, que entiendas dónde estás y que comprendas qué es lo que necesitas, ¿vale? Comenzarías en el inicio con unas pequeñas pautas, ¿vale? Muy sencillas. ¿Para qué? Pues para que seas capaz de ir familiarizándote un poquito con esos pequeños cambios sin abrumarte, porque hay muchos cambios que hacer, por supuesto, con acompañamiento, con una guía diaria. Piensa que vas a tener literalmente en tu bolsillo, es la sensación que yo quiero que tengas, de alguien a quien poder preguntar para que tú no estés sola y que incluso si no preguntas, vamos a ser nosotras quien te preguntemos cómo estás, tienes alguna duda, lo que sea. Porque la gracia de esto es empezar a dar como una pequeña estructura a tu rutina diaria, ¿vale? Al crear un compromiso contigo misma, empezar a generar como esas pequeñas victorias desde el día 1. ¿Para qué? Pues para poder empezar poco a poco a ir generando como esa reconexión con la comida. Muchas veces aquí es donde muchas sienten como ese primer clic mental, ¿no? Porque empiezas a identificar tu hambre fisiológica, empiezas a identificar tus señales de saciedad, empiezas a identificar por qué te lleva pasando esto tantos años, de dónde viene, empiezas a ser capaz de comer fuera de casa dejando comida en el plato. Eso es como algo increíble, en plan, madre mía, me he saciado, identifico que me he saciado y encima dejo comida en el plato estando fuera, ¿no? Empiezas a diferenciar también el hambre física del hambre emocional y aprendes a gestionar ese hambre emocional. Empiezas a aprender que existen otros tipos de hambre que también están, o sea, que son válidos, que puedes llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, todo esto lo que empieza es a dar como resultado que empiezas a reducir o a eliminar los atracones. Se empiezan a esparcir, porque sí que hay muchas mujeres que desde que entran directamente no vuelven a tener ningún atracón. Esto ocurre básicamente porque se aprende a gestionar la culpa, a desmontar las reglas mentales que llevas literalmente arrastrando toda tu vida. Y empezamos pues a guiarte, ¿para qué? Pues para que comas sin miedo, para que comas sin compensar. Y es aquí donde muchas me llegan a decir, madre mía, Sara, por primera vez en años estoy comiendo sin pensar todo el rato en calorías. Fíjate, pero no solamente hacemos eso, no solamente trabajamos la comida, ya está, sino que le ponemos mucho foco en el cuerpo. No hablo de cambios físicos, ni de peso, ni de medidas, ni de fotos, ¿vale? Hablo de cómo te sientes tú dentro de tu cuerpo. Entrenar tiene que dejar de ser un castigo. Se tiene que convertir en una herramienta para que tú te sientas fuerte, que te sientas sana, que te sientas capaz, que empieces a ganar energía, que empieces a ganar autoestima, que empieces a verte distinta porque te estás tratando diferente. Que dejes de usar el espejo como un enemigo y que te empieces a permitir mirarte con otros ojos. Esta parte es esencial. Esencial. ¿Por qué es esencial? Porque cuando yo os he estado mencionando ese bucle del atracón, ¿dónde empieza? En ese deseo de cambio físico.
Entonces, si los problemas que tú llevas arrastrando con la comida toda tu vida empezaron, o a lo mejor no toda la vida, desde que empezaron, ¿vale? Empezaron con una insatisfacción corporal, es ultra, mega importante y obligatorio, diría, que aprendas a relacionarte de otra forma con tu cuerpo, desde el respeto, desde el amor. ¿Para qué? Pues, coño, para ser capaz de consolidar hábitos y de poder alcanzar a medio o largo plazo esa recomposición corporal y que cambie todo tu paradigma mental. Y evidentemente, ¿vale? Alcanzar esto lleva tiempo. Al final, el generar un cambio de identidad, que considero que es lo que hacemos nosotras dentro, te va a llevar tiempo. ¿Puedes notar mejorías desde el principio si te lo curras? Puedes notar mejorías desde el principio si te lo curras, por supuesto. Pero si de verdad tú lo que quieres es que esto sea tu nueva realidad, es decir, realmente no tener ningún tipo de problemática ni con la comida ni con tu cuerpo, es como cerrar un cajón que no se vuelve a abrir, porque actualmente la comida y el cuerpo condiciona tu día, condiciona tus elecciones, condiciona tu estado de ánimo. Si yo me veo bien, bien, si no, pues ya se me lía el día, ¿no? Si de verdad tú quieres que eso sea tu nueva realidad, necesitas tiempo. Porque muchas veces lo que ocurre es que nos quedamos en esos cambios iniciales. ¿Hasta qué? Pues hasta que llega el primer bajón. O un cambio grande en vuestras vidas que, por lo que sea, oye, no sabemos gestionarlo, ¿no? Nunca te has visto en una igual. Pues eso hace que termines cayendo en patrones antiguos. ¿Por qué ocurre esto? Hombre, tienes que comparar 5, 10 o 20 años de mala relación con tu cuerpo y con la comida con 3 meses de trabajo, 6 meses de trabajo. No es realista si te paras a pensar. Entonces, realmente este servicio está enfocado, ¿para qué? Pues para que te conviertas en una mujer nueva, ¿vale? Por eso buscamos una transformación real. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo? Pues cuando eres capaz de sostener esto a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué incluye nuestro servicio? Nosotras formamos un equipo súper completo. Está Inés, ¿vale? Nutricionista especializada en TCA y entrenadora. Estoy yo, supervisando absolutamente todo. Mentorías, grupo, guía de todo el proceso. Y está Lorena, que es la psicóloga del equipo. Lorena lo que hace es abrir espacios semanales todos los lunes para trabajar la autoexigencia, el perfeccionismo y la relación contigo misma. Así generamos 3 pilares que son súper fundamentales, ¿vale? Estaría esa alimentación flexible, una estructura, una alimentación flexible, como quieras llamarlo, adaptada literalmente a ti para trabajar las conductas que generan tu problemática en el día a día. Un entrenamiento realista y efectivo, ¿vale? Si necesitas empezar por 1 o 2 días en casa porque te da el palo el gimnasio, pues se hace y punto. No pienses, no, que eso no sirve. Sí, claro que sirve. Mejor que nada, ¿no? Porque vamos a trabajar esa vergüenza y ese miedo en paralelo. De hecho, muchas mujeres empezaron así y hoy en día van encantadas al gimnasio o descubren otros deportes que les encanta también, ¿vale? Y por supuesto, guía diaria y apoyo psicológico. Contacto constante para dudas, para miedos, para bloqueos. Si se necesita generar una videollamada ante una problemática, se hace sin ningún problema. Revisión semanal. No pesarse, sino analizar el avance, ¿vale? Acceso a la comunidad con el resto de mujeres, sesiones con Lorena, nuestra psicóloga, en directo todas las semanas. Eso sería un poquito todo lo que incluye, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito de los obstáculos para solucionar, que os lo pregunté en el formulario, de hecho, obstáculos que encontréis vosotras mismas, ¿vale? Para solucionar esta problemática. Yo diría que el principal que me habéis puesto es el tema del precio. Siempre es lo que más da de hablar. Yo siempre os digo, porque muchas veces es Sara, precio. Yo necesito tener una conversación previa, por supuesto, para saber si os puedo ayudar. Antes de agendar, hay que agendar una llamada de valoración y ver si os puedo ayudar antes de decir ningún tipo de precio. Porque al final, pensad que es muy fácil decir que algo es caro si realmente con qué lo estás comparando. Lo estás comparando con una dieta, lo estás comparando con un profesional que te dedica 1 hora al mes a una consulta y que realmente no te está sirviendo. Si ya has gastado dinero en remedios que te han dejado con más ansiedad, con más peso, eso no ha sido una inversión, eso ha sido tirar el dinero literalmente a la basura. Entonces, en vez de buscar cosas mirando el precio, yo diría, búscalo mirando el resultado. ¿Cuánto valdría
una vida para ti donde dejes de pensar 24/7 en comida y en tu cuerpo. Que salgas a cenar sin preocuparte, que puedas vivir tus viajes, que puedas disfrutar de tus hijas, que dejes de esconderte, de hacerte fotos cuando estás viajando o en la playa, que eso van a ser recuerdos para toda la vida. ¿Cuánto vale eso para ti? Porque al final lo que ocurre es, muchas clientas al año me terminan diciendo, viendo la ayuda que he recibido y lo que he conseguido, me parece hasta barato. Y es que muchas veces lo que ocurre con esto es que el miedo a hacer una inversión te deja fuera. Pero luego cuando, ponte a echar cuentas, yo las he tenido que echar, ¿cuánto acabas gastando en viajes, en Uber Eats, en atracones, en pestañas, en cremas, en uñas o en pedidos en ropa y Shein? Que luego encima no te pones porque no te gusta cómo te queda, que esa es otra, ¿no? Entonces, es una inversión desde luego, ¿vale? Luego, otro de los obstáculos, o no sabría si decir si es un obstáculo, pero sí que es verdad que tenéis mucha duda con esto, y es, ¿sabes? ¿Yo qué necesito para solucionar esto? En plan, un nutricionista, un psicólogo, o yo os digo, necesitáis ambas cosas. Si tú lo que quieres es sanar tu relación con la comida y además tener un cambio físico, sí o sí vas a necesitar una nutricionista especializada, ¿vale? En TCA, en conducta alimentaria, psicología y entrenamiento. Si no, el cambio físico se queda en Narnia, ¿vale? ¿Qué ocurre con todo esto? Que si tú lo buscas por separado, que es lo que hace mucha gente, o por no saber, pues busco un psicólogo y luego me doy cuenta de que necesito un nutricionista, por eso nosotras hemos creado el servicio que tenemos, ¿vale? Por separado, vamos a echar cuentas, un psicólogo son rollo 100 euros al mes, si me quedo corta, poniéndole 2 sesiones, poniendo que una sesión cuesta 50, el psicólogo a mí me cuesta 70 la sesión, y voy 2 veces al mes, o sea, 140, 100 euros al mes. Un entrenador online, otros 80, 100 euros. Si es presencial, más. Un nutricionista, pues depende. Cada vez que vas a la consulta, otros 50 euros. Ya estamos hablando en torno a 350 u 400 euros al mes, ¿vale? Buscando, eso sí, que congenien todos los profesionales entre sí. Ya os digo yo que nuestro servicio no cuesta eso, ¿vale? Cuesta menos de 300 euros al mes, ¿vale? ¿Qué más? Miedo al fracaso. ¿Es normal tener miedo? Sí, por supuesto. Sobre todo si lo habéis intentado ya solucionar un montón de veces, joder, y habéis fallado en todas. Con lo cual, lógicamente, claro que te da miedo. Te da miedo a ti, me daría miedo a mí, le daría miedo absolutamente a todo el mundo, ¿vale? Porque lo primero que se te viene a la cabeza al pensar en volver a intentar, ¿cuál es? Que me vuelva a pasar lo mismo que las veces anteriores, con lo cual es totalmente válido, ¿vale? Entonces, es muy normal que haya ese miedo. Ahora, miedo a invertir dinero, esa es otra historia, ¿vale? Tienes que pensar, invertir ahora o plantarte, y es duro, decirlo, pero yo he llegado a tener llamadas con mujeres muy mayores, 60 años, que llevan literalmente toda la vida arrastrando esta problemática. Es decir, si no se soluciona, probablemente te lo lleves contigo a lo largo de la vida. Entonces, invertir ahora o plantarte a los 70 años habiendo perdido toda tu vida literalmente amargada con tu cuerpo y con la comida. Porque la realidad es que cada vez que tú no te decides, sí estás eligiendo seguir igual. Yo muchas veces he contado una historia y es que en el pasado me sentía muy perdida con mi trabajo. Bueno, yo llevo siendo nutricionista como 8 años, ¿vale? Pero hubo un pasado en el cual llegué como a sentirme un poco perdida, realmente no sabía muy bien qué hacer ni cómo hacerlo, me sentía como súper estancada, crisis existencial, podríamos decir, ¿vale? Y me acuerdo que me vi puesta a tener que hacer una formación para salir un poco de ese bloqueo que yo tenía. Esa formación eran 15.000 euros. Y yo estaba más perdida que nada, no me sobraba el dinero, porque lógicamente si estaba perdida y estancada en mi trabajo, lógicamente el dinero no me sobraba. Y me daba un miedo que te cagas a hacerlo. Y si no sirve, lo típico, ¿no? Pero lo terminé haciendo, ¿vale? Y de hecho, gracias a ello, estoy donde estoy ahora mismo, ¿vale? Otra cosa más, online versus presencial. Esto
va a depender un poco de cada persona. Esto es una opinión mía personal, ¿vale? Es decir, no es la verdad absoluta. Pero sí que es cierto que por lo que he podido observar, este tipo de problemáticas se necesita un apoyo mucho más constante. Al final, este tipo de problemática con la comida, lo que ocurre es que la mayor parte de los días a lo largo de la semana suele haber bajones, suele haber miedo, suele haber muchas dudas. Si tú trabajas esta problemática con un profesional al cual solamente puedes ver una vez al mes, una vez cada 2 semanas o como muchísimo una vez a la semana, entre consulta y consulta pasan cosas, ¿vale? Pasan dudas, pasan bajones y de hecho solucionar esas dudas, esos bajones y esos miedos hace que puedas ir avanzando cada vez más rápido. Entonces es la única parte mala del online versus presencial. Presencial es imposible que haya ese contacto diario. El online lo que me permite es poder realizar ese contacto diario, ¿vale? Entonces para mí la clave del éxito en cuanto a este tipo de problemas que trabajamos es literalmente tener a alguien a tu lado en todo momento, ¿vale? Otro miedo, otro obstáculo, que además ya he hablado de ella, la famosa fuerza de voluntad, ¿vale? Yo os digo, no tengo fuerza de voluntad, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué cosas habéis probado hasta ahora? Restringir, no comer, hacer mucho ejercicio, quitar hidratos, ayunos, dietas extrañas. Lógico que no tengas fuerza de voluntad, porque ¿cómo vas a congeniar tu día a día con literalmente esa tortura? O sea, si pruebas a cambiar esas herramientas, ¿no? O esos métodos, como lo podamos llamar, por otras que sí tengan en cuenta lo que es tu día a día, tu vida, tu trabajo, tu situación, ¿vale? Y que en definitiva, si se adapten a tu caso, coño, la cosa cambia mucho, ¿no? Como intentar no quemarte los dedos tocando una vela. Te quiero decir, te vas a quemar sí o sí. Así que os digo, aquí lo que hacemos es algo sostenible. ¿Para qué? Pues para que te imagines haciendo lo que tienes que hacer literalmente para siempre, ¿vale? Así que bueno, algunas aquí lleváis literalmente una vida con este tipo de problemáticas, ¿vale? Y es verdad que un directo de 1 hora no va a borrar una problemática tan grande. Por eso yo os digo, si queréis dejarme dudas ahora mismo en el chat, me voy a poner a responderlas. Porque también voy a mirar el formulario de nuevo y si hay alguna duda que quiera responder, me pongo a responderlas. Estoy leyendo alguna duda. Que explique lo de la fuerza de voluntad, porque es la fuerza de voluntad no existe. Puede ser que se confunda como con disciplina, podría ser, ¿vale? Pero pensar que se necesita fuerza de voluntad para comer es, o sea, no es. O sea, te tienes que parar a pensar a qué te estás forzando a hacer y por qué no eres capaz de hacerlo. Es decir, a qué le estás dando la responsabilidad de eso que tú no eres capaz de hacer ahora mismo, ¿vale? Te la estás dando a ti. Soy yo, que no tengo fuerza de voluntad, ¿vale? ¿Qué es lo que estás, o sea, qué es lo que estás intentando llevar a cabo que no puedes realizar? Apúntalo en unas notas o en una hoja. Y eso que estás intentando llevar a cabo, piensa cómo podría hacer esto de forma flexible o qué punto intermedio, qué punto medio podría yo cambiar que se adapte mejor a mi día a día, por ejemplo. Y seguramente que puedas, ¿vale?
Porque la fuerza de voluntad te refieres sobre todo con el tema de la comida, entiendo. Es un buen ejercicio ese. Pues muchas veces no tengo fuerza de voluntad. Vale, ¿qué es lo que estás intentando hacer con fuerza de voluntad? No comer, eh, comer de una forma que literalmente no te gusta. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás comiendo? ¿Cuál es la diferencia entre cómo comías antes o cómo comes cuando no tienes esa fuerza de voluntad y cómo comes cuando sí quieres aplicarla? Hay mucha diferencia. ¿Cuál sería un punto intermedio? Y tira por ahí, ¿vale? Eso sería un buen punto, por ejemplo. Vale, en una reunión familiar no puedo cenar otra cosa, no, porque no puedes ni tú ni yo no quiero. Si yo tengo una reunión familiar, ¿yo por qué cojones me voy a tener que hacer otra cosa para comer? Es ahí a lo que voy. No es normal estar en una reunión familiar y tenerte que hacer otra cosa diferente para que tú comas. Entonces, no es fuerza de voluntad. Es que lo que tienes que entender es que tú puedes llevar a cabo un estilo de vida saludable y que tú puedes comer bien, saltarme la dieta tanto. ¿Y cuál es la dieta? Ese es el punto. Tú tienes que entender que puedes llevar a cabo un estilo de vida saludable y ese estilo de vida saludable tiene que sí o sí incluir salidas y reuniones con familiares y poder comer como come absolutamente todo el mundo, lo que te apetezca. Saltarte la dieta en el día a día va muy ligado también a qué dieta estás intentando llevar a cabo, ¿vale? Pero bueno, que al final hay muchas dudas y cada duda habría que ver como el caso de forma individual, ¿vale? Pero es que, ¿verdad? ¿Cómo vencer la falta de voluntad? Esa es súper típica. Hay que hacer dieta, no hay que hacer dieta. O sea, tienes que comer normal. Comer lo que tu cuerpo necesita. Porque ¿qué vas a estar haciendo? ¿Una dieta a lo largo de toda tu vida? No, tienes que aprender a comer como una persona normal. Y a eso se aprende, es algo natural. Entonces, si no hay más dudas, termino finalizando. A ver. Yo os digo, ¿vale? Si sentís que con todas las herramientas que he ido impartiendo esta semana, con el contenido en redes, este directo, y aún así sentís, oye, no puedo hacerlo sola, yo y mi equipo estaríamos encantadas de ayudaros, ¿vale? Solamente por haber asistido a este directo, a este webinar, ¿vale? Las que estáis aquí, de hecho voy a pasar ahora un enlace, vais a tener 260 euros de descuento, ¿vale? 260 euros de descuento en el servicio. Lo aplicáis, ¿vale? Y ya está. Pero para poder acceder tenéis que agendar una llamada conmigo, la famosa llamada, ¿vale? En la cual yo misma valoraré vuestra situación y pues sabré si podemos ayudaros o si no podemos ayudaros. Así que yo voy a pasar enlace para agendar llamada, que la llamada es gratis, por cierto, muchas veces la gente me lo pregunta. Y quien coja llamada y esté aquí dentro, se lleva su descuento. Ahora. Y si por lo que sea, ¿vale? No hay ningún hueco, ninguna hora que a mí pues me lo dices por Instagram, me lo decís y yo misma os busco el hueco sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero es súper importante. Sin llamada no puedo saber si os puedo ayudar. Muy, muy importante, ¿vale? Así que nada, chicas, si no hay más dudas, lo cerramos por aquí. Pues nada, espero que tanto las herramientas que he ido mandando a lo largo de la semana, contenido en redes y con esto, como mínimo,
os entendáis un poquito más esta problemática, entendáis un poco, o sobre todo, daros un poco la esperanza, por supuesto, de que, joder, que tiene solución. Espero también que muchas, simplemente con contenido y con herramientas, hayáis notado mejorías, porque de verdad que se pueden notar muchas mejorías. Y lo que os digo, simplemente, oye, mira, no voy a hacerlo sola, quiero hacerlo acompañada, yo os tiendo la mano, quien quiera. Pero de verdad que espero que os sirva mucho y nos seguimos viendo por redes. Un besito.